¿Te has preguntado por qué todo se está volviendo imposible de pagar? Desde los productos de la canasta básica hasta los artículos de lujo. Nada se ha salvado. ¿Cuáles son los productos que más han subido de precio en nuestros países y por qué? Y es que no es tu imaginación, ni solo el lugar donde me miras. Según datos del Banco Mundial, desde el 2020 hasta el 2021, el índice de precios de alimentos aumentó en todo el mundo en un insólito 40%. ¿Pero qué está causando este aumento de precios? Bueno, algunas de las principales razones incluyen factores como por ejemplo el cambio climático, la creciente demanda mundial de alimentos y la especulación en los mercados de materias primas. Además, por supuesto, de la famosa pandemia, que también generó presiones en la cadena de suministro y también llevó a un aumento en los precios de todos los alimentos prácticamente. ¿Y cómo nos está afectando a todos en estos momentos principalmente? Pues con precios más altos, muchas familias hoy tienen que hacer sacrificios muy grandes para poder llegar y sobrevivir a fin de mes, sobre todo en nuestros países, en donde la inseguridad alimentaria, amigos, ya es un problema enorme. Estos aumentos de precios pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros, porque esto nos afecta a todos en todos los aspectos, pero claro, algunos siempre más que otros. Por ejemplo, hablando de vivienda, ¿sabías que en algunas de las principales ciudades de América Latina y Estados Unidos los precios de la vivienda han subido, escucha bien, en más de un 100% en la última década? Más de un 100%. En ciudades como precisamente Ciudad de México, Bogotá y también en Los Ángeles, por ejemplo, el sueño de ser propietario de una casa se ha vuelto ya inalcanzable para muchas personas. ¿Quieres ver algunos ejemplos muy claros? En la Ciudad de México, el costo promedio de una casa es de aproximadamente 2.2 millones de pesos mexicanos, alrededor de $110,000 estadounidenses en el 2021. Pero el salario promedio anual en la Ciudad de México es de tan solo 162,000 pesos mexicanos, alrededor de $8,100 estadounidenses. Esto significa, amigos, que una persona tendría que trabajar más de 13 años sin comer, sin gastar en nada, para poder comprar solamente una casa. En Bogotá, por ejemplo, el costo promedio de una casa en el 2021 era de alrededor de 315 millones de pesos colombianos, lo que es alrededor de unos $82,000 estadounidenses. Con un salario promedio anual en la ciudad de Bogotá aproximadamente de 20 millones de pesos colombianos, lo que son unos $5,200 estadounidenses, una persona tendría que trabajar más de 15 años sin gastar en nada, ni siquiera en comida, para poder comprarse también una casa. En Los Ángeles, el costo promedio de una casa en el 2021 era de alrededor de $750,000 estadounidenses, con un promedio anual en la ciudad aproximadamente de unos $62,000 estadounidenses. Entonces una persona tendría que trabajar más de 12 años sin gastar en nada para poder comprarse su casa. Y esto no solo afecta a las personas que buscan comprar una vivienda, también a todos los que rentan. Los alquileres también están por las nubes, lo que hace que incluso encontrar un lugar para vivir sea cada vez más difícil. Aquí hay algunos ejemplos de cómo los precios de los alquileres han aumentado en diferentes ciudades. En la Ciudad de México, el costo promedio de un alquiler de 2 habitaciones es de alrededor de 12,000 pesos mexicanos en un departamento, unos $600 estadounidenses al mes. Si lo comparamos con el 2015, cuando el costo promedio de vida era de 8,000 pesos mexicanos, unos $400 estadounidenses, entonces estamos hablando de un aumento del 50%. Y en Bogotá, el costo promedio de alquiler de un apartamento de 2 habitaciones es de más o menos 1.7 millones de pesos colombianos, unos $450 al mes. Comparado con el 2015, cuando el costo promedio era de aproximadamente 1.3 millones de pesos colombianos, alrededor de unos $340 estadounidenses, estamos hablando de un aumento en el costo de renta del 30%. Y en ciudades como en Los Ángeles, el costo promedio de la vivienda de un departamento es alrededor de $2,500 estadounidenses cada mes. Si lo comparamos igual con el 2015, cuando el costo promedio era de aproximadamente unos $2,000 estadounidenses, estamos hablando de un aumento de un 25%. El acceso a la salud, amigos, es otro aspecto en el que los costos han ido en aumento. En América Latina, los sistemas de salud pública se han vuelto un problema terrible. De hecho, te tengo que decir que no es solo América Latina. Aquí en Canadá tenemos el mismo problema.
y eso obliga a las personas a que tengan que depender de seguros privados y de tratamientos muy costosos o en el extranjero, si es que pueden pagarlos. Y es el mismo problema también en Estados Unidos, en donde el costo promedio del seguro de salud familiar ha aumentado increíblemente. Escucha bien, hasta en un 54% en lo que va de la última década. Y cuando se trata de medicamentos, la situación empeora más. Según un informe del 2021 de la Organización Mundial de la Salud, los precios de los medicamentos en América Latina son, en promedio, de 3.5 veces más altos que los precios de referencia internacional. ¿Qué significa esto para todos nosotros? Pues que lamentablemente el acceso a la salud o a la atención médica de calidad se está convirtiendo en un lujo que solo los más ricos pueden permitirse. Y esto nos está afectando a todos a medida que los costos de la atención médica son más y más caros, porque más personas se ven obligadas a elegir entre pagar por medicamentos esenciales o cubrir sus necesidades básicas como vivienda y comida. Por eso he hablado tantas veces de esta famosa industria de la farmacia y la industria alimentaria, el combo perfecto de la delincuencia organizada de cuello blanco, que nos enferma para luego vendernos la cura. La educación también se ha vuelto más cara, especialmente en el caso de la educación superior. En países como Estados Unidos, la matrícula universitaria ha aumentado en un asombroso, escucha bien, 260% desde 1980. En América Latina, aunque la educación pública suele ser gratuita, la calidad de la enseñanza y los recursos disponibles a menudo no cumplen con las expectativas, igual que la agenda que la educación pública sigue en Estados Unidos y Canadá. Por eso, ahora muchas personas están optando por escuelas privadas y eso aumenta aún más los costos de la educación. Con deudas estudiantiles en constante aumento, hoy los jóvenes se ven obligados a optar en muchas ocasiones por no seguir estudiando y por tomar trabajos técnicos. Y eso no es que sea malo, pero sí les priva a muchos de la posibilidad de poder continuar con su educación aun cuando quieran hacerlo. Pero algo que creo que es importante mencionar, amigos, es ¿cuáles son en específico los productos que más han subido de precio en nuestros países y cuál es la razón por la que ahora son pero tan caros? En Estados Unidos y Canadá, por supuesto que estamos hablando de la gasolina. Y es que la demanda global de petróleo y las tensiones geopolíticas han provocado un aumento en los precios del crudo. Y eso se tradujo en un aumento en el precio de la gasolina. Y claro que la pandemia tuvo muchísimo que ver en todo esto. Luego está, por ejemplo, la madera, básicamente por el alza de la demanda de materiales de construcción y el aumento en las actividades de construcción en Estados Unidos, junto con los cierres temporales de los aserraderos durante la pandemia. Y si a eso le sumamos que por muchos meses las tasas de intereses eran bajísimas para créditos hipotecarios, muchas personas, más que nunca, solicitaron préstamos para comprar sus casas. Y por supuesto, aquí las casas son de madera, y eso disparó los precios por las nubes. Y el siguiente son los alimentos. Los precios de los alimentos básicos como carne, pollo, huevo, lácteos, aumentaron muchísimo debido a la inflación. Y en esto tuvo mucho que ver desde la interrupción de las cadenas de suministro hasta una ola de gripe aviar en el caso de los huevos en Estados Unidos. En México, la tortilla. El precio de la tortilla ha subido muchísimo por el aumento en el precio del maíz, el ingrediente principal. Y la razón por la que en concreto el maíz subió tantísimo de precio es porque las sequías afectaron la producción de maíz. Entre menos maíz, mayor precio. La ley de la oferta y la demanda. Luego tenemos el gas LP. El precio del gas LP o gas licuado de petróleo en México también subió muchísimo. Y esto es porque el gas LP que llega a México a menudo se compra a otros países como Estados Unidos. Cuando los precios del gas en esos países aumentan, también lo hacen los precios en México. Y si a eso le sumamos el incremento de todos los precios de la gasolina que afectaron en los costos de transporte, y es que si los costos de transportar el gas desde los lugares de producción hasta los puntos de distribución en México aumentan, los precios finales también van a aumentar. Piensa en cómo el precio de la gasolina te afecta cuando llevas a tus hijos a la escuela en el coche. Si la gasolina sube de precio, también lo harán los costos de transporte de todos los productos. Después, en México lo que ha subido muchísimo de precio son las frutas y verduras, sobre todo por el cambio climático. Me refiero a las sequías y a las inundaciones que han afectado la producción agrícola y, por supuesto, los precios.
Y este patrón es el mismo que se repite no solo en América Latina, en todo el mundo. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión en los comentarios. Ayúdame escribiendo qué productos han subido más de precio en donde tú me miras y qué acciones has tomado para enfrentar el creciente costo de vida.